Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 359. El título de hoy es bien especial y tiene que ver con la fecha. Feliz Navidad. Hoy celebramos el suceso central de la historia de la Tierra, el objeto mismo en el que ha consistido toda la historia. Eso lo dice C.S. Lewis. Celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Es un gran día de alegría y celebración en todo el mundo. Y aún así, en medio de todos los adornos y las celebraciones de la Navidad, puede ser fácil que pasemos por alto por qué el nacimiento de Jesús es tan significativo. La clave para la Navidad no está en los detalles de la visita de los pastores o en el viaje que hicieron los magos, sino en la identidad de aquel a quien vinieron a adorar, es decir, a Jesús de Nazaret. En Jesús Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, como lo dice ahí en San Juan capítulo 1 versículo 14. Entonces, la Navidad consiste en Jesucristo. Nuestro pasaje del Nuevo Testamento de hoy nos ayuda a captar algo de lo enorme de lo que significa de que Jesucristo es la Navidad. En él se nos recuerda que el niño Jesús es también el Señor de señores y Rey de reyes. Eso lo podemos ver también en Apocalipsis 17:14. Se nos permite echar un vistazo a la batalla cósmica del bien y del mal, es decir, se nos permite realmente poder ver la batalla cósmica entre el bien y el mal, cuando una vasta formación de poderes y autoridades se alinean contra Dios y contra su pueblo. Pero también nos recuerda que al final todos esos poderes que se alinean en contra de Dios y de su iglesia, de su pueblo, de sus hijos, todos esos poderes son vencidos por medio de la humildad y el autosacrificio del Cordero. Jesús deja la gloria del cielo cambiándola por un humilde establo, como algunos también han traducido, un humilde pesebre. Como dice la canción de Navidad, Hark de Gerald Angel Swing, escuchen a los ángeles heraldos cantar. Cristo adorado en lo más alto del cielo, Cristo el Señor eterno. He aquí, Él viene al final del tiempo, nacido del vientre de una virgen. Se ve la dignidad velada en carne viva de la deidad encarnada. Se complace en habitar como hombre con el hombre Jesús, nuestro Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por lo tanto, escuchen con atención a los ángeles heraldos cantar. Gloria al Rey recién nacido. En cada uno de los pasajes de hoy vemos las bendiciones de seguir a aquel Rey recién nacido. ¡Wow! ¡Qué bendición tan enorme! ¿Cierto que sí? Espero que estés disfrutando de esta Navidad tan maravillosa y preciosa, porque la esencia de esta Navidad es que Cristo pueda nacer en tu corazón. Bueno, vamos a leer entonces Salmos capítulo 147. Quiero invitarte a que lo hagamos desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Vamos a leerlo en la PDP. Jerusalén alaba al Señor, Sión alaba a tu Dios. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus habitantes. Dios mantiene la paz en tu nación y hace que siempre tengas alimento en abundancia. Dios le da una orden a la tierra y ella obedece inmediatamente. Dios hace que caiga la nieve como si fuera lana y esparce la escarcha como si fuera ceniza. Él hace que caiga granizo como piedras que caen del cielo y congelan la tierra. Luego da otra orden y sopla nuevamente un viento tibio que hace que el hielo se derrita y el agua comience a fluir. Dios reveló su palabra a Jacob, sus leyes y mandatos a Israel. Con ninguna otra nación Dios ha hecho eso. Ninguna otra conoce sus mandatos. Aleluya. Bueno, y el primer punto de nuestro podcast de hoy, que se llama Feliz Navidad, es bendición, paz y satisfacción. Todas las promesas de Dios se cumplieron cuando vino Jesucristo. Dios prometió a su pueblo bendición, paz y satisfacción. Te sacia con lo mejor
del trigo, dice el versículo 14. Él envía su palabra a la tierra, dice el versículo 15. Cuando el nacimiento de Jesús fue anunciado a los pastores, el ángel lo descubrió como buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Eso lo dice allá en Lucas capítulo 2, versículo 10. Los coros celestiales alaban a Dios diciendo paz en la tierra. Eso lo dice en el versículo 14. Jesús nació en Belén, que significa la casa del pan. Él es aquel que satisface el hambre espiritual del corazón de todo ser humano. Así es. Recuerda de que solamente cuando Cristo nace en el corazón de una persona, es que realmente la persona puede disfrutar una Navidad feliz. Bueno, vamos a hacer una oración. Señor, gracias por la manera en la que bendices a tu pueblo. Gracias porque tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque satisfaces los deseos más profundos de mi corazón. Hoy quiero orar, Señor amado, para que todos aquellos, Dios de los cielos, Señor, que han experimentado, Señor amado, una vida, Dios de los cielos, Señor, sin ti, todos aquellos que han experimentado, Señor amado, una Navidad sin ti, puedan definitivamente el día de hoy que nazca Cristo en sus corazones y que ellos puedan disfrutar de una verdadera Navidad feliz. Amén, Señor. Bueno, vamos a hacer ahora otra lectura y la otra lectura la encontramos en Apocalipsis. Quiero invitarte para que vamos a leer Apocalipsis capítulo 17. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 18 en la palabra de Dios para todos. Luego vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo: ven, te voy a mostrar el castigo que recibirá la gran prostituta que está sentada a la orilla de muchas aguas. Los reyes de la tierra se han acostado con ella y los hombres del mundo se emborracharon con el vino de su pecado sexual. Después, por medio del Espíritu, el ángel me llevó al desierto, y allí vi a una mujer montada en una bestia roja de 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia estaba cubierta con nombres que insultaban a Dios. La mujer estaba vestida con ropa de colores morado y rojo, y llevaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano llevaba una copa dorada llena de porquerías y de las impurezas de su inmoralidad sexual. En el frente estaba escrito un nombre que tenía un significado secreto: la gran ciudad de Babilonia, madre de las prostitutas y de todas las porquerías de la tierra. Observé que la mujer estaba borracha, pues se había embriagado con la sangre del pueblo santo de Dios y de los que murieron por testificar su fe en Jesús. Cuando vi a la mujer me asombré. Luego el ángel me preguntó: ¿de qué te asombras? Te voy a explicar lo que significan la mujer y la bestia de 7 cabezas y de 10 cuernos en la que ella estaba montada. La bestia que viste estuvo viva alguna vez, pero ya no. Está por salir del abismo y después será destruida. La gente que vive en la tierra y cuyos nombres nunca han estado escritos en el libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrará cuando vea a la bestia, porque estuvo viva y ya no lo está, pero vendrá de nuevo. Se necesita ser sabio para entender esto. Las 7 cabezas de la bestia son los 7 montes sobre los que está sentada la mujer, y también son 7 reyes. 5 de los reyes ya murieron y uno vive ahora. El otro todavía no ha llegado, pero cuando llegue se quedará solo por un corto tiempo. La bestia que estuvo viva alguna vez, pero que ya no lo está, es el octavo rey. Ese octavo rey es también uno de los 7 primeros reyes y será destruido. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido poder para reinar. Recibirán ese poder para gobernar junto con la bestia durante 1 hora. Todos estos 10 reyes tendrán el mismo propósito: le darán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él los vencerá, y los que están con Él son sus fieles seguidores, a quienes Él mismo eligió y llamó. Entonces el ángel me dijo: los ríos donde estaba sentada la prostituta representan a todas las personas, razas, naciones y lenguas. La bestia y los 10 cuernos que viste odiarán a la prostituta y le quitarán todo lo que tiene dejándola desnuda. Se comerá su cuerpo y lo quemarán.
Dios hizo que los 10 cuernos se pusieran de acuerdo en un solo objetivo, para poder cumplir el propósito de Dios, darle a la bestia su poder para gobernar hasta que se cumpla el plan de Dios. La mujer que viste es la gran ciudad que gobierna a los reyes de la tierra. Wow, esta parte de Apocalipsis es bastante especial. Bueno, vamos a leer el punto número 2 de nuestro podcast de hoy. Y nuestro podcast de hoy, el segundo punto es llamados, elegidos y fieles. La Navidad no es solo una historia simpática, es el momento decisivo de la historia de la humanidad. En la batalla que acabamos de leer entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio, Jesús es la figura decisiva. Esa batalla y la centralidad de Jesús en la misma con su victoria es el centro de nuestro pasaje del Nuevo Testamento para hoy. A veces la iglesia parece estar luchando con una batalla perdida. En la sociedad de hoy, la asistencia a la iglesia ha estado en declive desde hace algún tiempo. El secularismo parece estar ganando. El libro de Apocalipsis devela lo que está sucediendo detrás del escenario y cómo resultan las cosas al final. Al mirar alrededor en el mundo de hoy vemos que este es inmensamente poderoso y seductor en muchas partes y en un nivel tremendo. Pero por debajo de la superficie vemos mucho mal y mucha oposición al Cordero. La oposición a Jesús está personificada en la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra, leyenda que está escrita en la frente de la mujer que cabalga a lomos de una bestia. En el contexto original, la identidad de Babilonia es la antigua Roma. Como hemos visto, las 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer son las 7 colinas que rodean a Roma. Superficialmente había algo muy atractivo en el Imperio Romano, el cual representaba lo que el mundo ofrece. Ella estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Pero bajo la atracción superficial había violencia y vicio. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Gradualmente se va haciendo evidente que a pesar de lo contrario de las apariencias, esta violencia y vicio no eran aleatorias, sino que se dirigían especialmente contra Dios y contra su pueblo. El conjunto de personajes que aparecen en la primera parte del pasaje tienen un mismo propósito: le harán la guerra al Cordero. La noticia maravillosa de este pasaje es que el Cordero vence. Así es, el Cordero siempre gana. No solo vence, sino que también te incluye a ti y a mí en su victoria. Por eso tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Recuerda lo que dice el versículo 14: le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque el Señor es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Entonces te tengo una noticia de parte de Dios para ti el día de hoy. Tú eres uno de sus llamados. Tú eres uno de sus escogidos. Y tú eres uno de sus fieles. No sé si eso te sorprende, pero wow, esto me llena de satisfacción muy especial. Como la iglesia suele sufrir grandes ataques y en ocasiones las fuerzas del secularismo parecen ascender, encuentro que este versículo provee una gran consolación y ánimo. Como lo dijo alguna vez la Madre Teresa de Calcuta: Dios no me llama a ser exitosa, sino a ser fiel. Si eres fiel a Jesús, serás exitoso en última instancia, porque Jesús vencerá al final. Por lo tanto, celebra hoy el privilegio de ser uno de aquellos que son llamados, de aquellos que son elegidos y de aquellos que son fieles seguidores de Jesús. El niño nacido en aquella primera Navidad, ¿qué? Sí, la Navidad nace cuando nace Jesús. Antes no existía. ¿Por qué? Porque la Navidad representa el nacimiento, nos recuerda el nacimiento del Hijo de Dios aquí entre nosotros, el cual vino a darte sanidad, el cual vino a darte restauración, pero también vino a darte perdón de pecados. También vino el Señor a reconciliarte con el Padre y también vino a darte vida y vida en abundancia. Entonces sí, aquel niño que nació en aquella primera Navidad,
que creció, pero que también murió como el Cordero de Dios y fue resucitado a la vida. En última instancia, el Cordero vencerá porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Esta es una noticia maravillosa que celebrar esta Navidad. Como se expresa en una de las grandes canciones de Navidad, tenemos un Salvador para liberar a todos los que confían en Él del poder del pecado y de la fuerza de Satanás. Oh mareas de consuelo y alegría. Bueno, vamos a hacer otra oración bien especial. Señor, gracias porque eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Gracias porque gobiernas y reinas. Gracias porque al final el Cordero vencerá todas las fuerzas del mal. Ayúdame a mantenerme cerca de Jesús y a mantenerme entre sus fieles seguidores. Hoy te ruego, Dios de los cielos, por todos aquellos que se han apartado y porque de pronto han tenido problemas, o porque de pronto han fallado, o porque de pronto han pasado un momento muy crítico en su vida, o porque han pecado, se han alejado de ti, se han alejado de las congregaciones. Hoy oro por ellos, para que todos aquellos vuelvan una vez más a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a hacer la tercera lectura de nuestro podcast de hoy. Y la tercera lectura está en Nehemías capítulo 3. Quiero invitarte para que allí vayas a tu Biblia al Antiguo Testamento y podamos leer Nehemías capítulo 3. Recuerda que estamos leyendo en la Palabra de Dios para Todos con sus siglas en español PDT. El sumo sacerdote Eliasib, junto con los demás sacerdotes, sus hermanos, reconstruyeron la puerta de las ovejas, le colocaron las hojas de la puerta y la consagraron. El tramo que reconstruyeron iba desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. El tramo siguiente lo reconstruyeron los hombres de Jericó y el tramo de al lado lo reconstruyó Sacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená reconstruyeron la puerta de los pescados, le sentaron las bases y le colocaron las hojas de la puerta, los cerrojos y las rejas. Meremot, hijo de Urías, reconstruyó la siguiente parte de la muralla. Junto a ellos trabajaba Mesulán, hijo de Berequías y nieto de Mesesacel. El tramo siguiente a ese lo reconstruyó Sadoc, hijo de Baná. Los hombres de Tecoa reconstruyeron la siguiente parte, pero sus líderes se negaron a colaborar en la obra del Señor. Joyadá, hijo de Pashac, y Mesulán, hijo de Basodías, reconstruyeron la puerta antigua, le sentaron las bases y le colocaron las hojas de la puerta, los cerrojos y las rejas. Melatías de Gabaón y Yadón de Meronot repararon la parte de la siguiente muralla, con la ayuda de los hombres de Gabaón y Mispa, que era la sede del gobernador de la región al occidente del río Éufrates. Uziel, hijo de Hananías, uno de los orfebres, reconstruyó el siguiente tramo de la muralla. A su lado trabajaba Jonanías, el fabricante de perfumes. Entre ambos reconstruyeron la muralla de Jerusalén hasta la muralla ancha. Refaías, hijo de Hur, que era el gobernante del medio distrito de Jerusalén, trabajó junto a los otros para reconstruir la siguiente parte de la muralla. Jedaías, hijo de Harumaf, reconstruyó el siguiente tramo que quedaba justo al frente de su casa. La sección siguiente la reconstruyó Hatus, hijo de Hasabnías. Malquías, hijo de Harín, y Jasub, hijo de Pahat Moab, reconstruyeron la siguiente parte hasta la torre de los hornos. Salún, hijo de Jaloyes, que era gobernante de la otra mitad del distrito de Jerusalén, reconstruyó la siguiente parte de la muralla, con sus hijas. Hanún y los habitantes de Sanoa reconstruyeron la puerta del valle, la repararon y le colocaron las hojas de la puerta, los cerrojos y las rejas. También edificaron 500 metros de la muralla hasta la puerta del basurero. Malquías, hijo de Recab, gobernante del distrito de Bet-Jequerén, reconstruyó la puerta del basurero y le colocó puertas, cerrojos y rejas. Talún, hijo de Coljose, gobernante del distrito de Mispa, reconstruyó la puerta de la fuente y le colocó techo, las hojas de la puerta, los cerrojos y la reja. También reconstruyó la muralla del estanque de Siloé, que está junto al jardín del rey, hasta las escaleras que van a la ciudad de David. Nehemías, hijo de Azbuk, gobernante de una mitad del distrito de Betsur, reconstruyó la parte alta
reconstruyó. Que van a decir, Nehemías, hijo de Adud, gobernante de una mitad del distrito de Betur, reconstruyó la parte alta del siguiente tramo de la muralla hasta la parte que está frente a la tumba de David. Su trabajo llegó hasta la laguna artificial y hasta la casa de los héroes. El tramo siguiente lo reconstruyeron los levitas bajo la dirección de Rejún, hijo de Bani. Al lado estaba trabajando Hasabías, gobernante de la mitad del distrito de Keilah. Él ayudaba a nombre de su distrito y sus colegas también ayudaron en la siguiente parte de la muralla. Babai, hijo de Henadab, gobernante de la otra mitad del distrito de Keilah. Luego Ezer, hijo de Jesúa, gobernante de Mizpa, reconstruyó otra parte de la muralla desde el depósito de armas hasta la esquina de la muralla. El tramo que va desde la esquina hasta la entrada de la casa del sumo sacerdote Eliasib, el cual lo reconstruyó Baruch, hijo de Sabai, quien trabajó con mucho entusiasmo en ello. Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reconstruyó el tramo que va a lo largo del terreno de la casa de Eliasib. Después él, los sacerdotes que vivían en la región alrededor de Jerusalén, hicieron reparaciones en la muralla. Benjamín y Jasub reconstruyeron la parte de la muralla que quedaba entre sus casas. Azarías, hijo de Maseías y nieto de Ananías, reconstruyó el tramo de muralla que quedaba junto a su casa. Binui, hijo de Henadab, reconstruyó el tramo de la muralla que va desde la casa de Azarías hasta el refuerzo de la muralla y la esquina. Enseguida Palal, hijo de Usai, reconstruyó el tramo que queda frente al ángulo de la muralla y de la torre alta que sobresale el palacio real cerca del patio de la guardia real. El tramo siguiente lo reconstruyó Pedaías, hijo de Parós. Los servidores del templo que vivían en Ofel hicieron reparaciones en el lado oriental de la Puerta de las Aguas y en la torre cercana. Los de Tecoa reconstruyeron el resto de esta sección desde la gran torre hasta la muralla de Ofel. Los sacerdotes reconstruyeron parte de la muralla que quedaba frente a sus casas en la parte de arriba de la Puerta de los Caballos. El tramo contiguo a ellos lo reconstruyó Sadoc, hijo de Immer, la parte que quedaba frente a su casa. Luego Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental, reconstruyó la siguiente parte. Después de él, Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, el sexto hijo de Salaf, reconstruyeron el resto de esa parte de la muralla. Mesulán, hijo de Berequías, reconstruyó el tramo contiguo que quedaba frente a su casa. Malquías, uno de los orfebres, reparó la siguiente sección de la muralla. Sus reparaciones llegaron hasta la residencia de los siervos del templo y de los comerciantes, y la habitación sobre la esquina de la muralla. Esa área está frente a la puerta de inspección. Los orfebres y los comerciantes reconstruyeron la sección de la muralla que va desde el puesto de vigilancia hasta la puerta de las ovejas. Bueno, ahora vamos a leer Nehemías capítulo 4, versículos del 1 hasta el 23. Continuamos en la palabra de Dios para todos. Cuando Sanballat oyó que estábamos reconstruyendo la muralla de Jerusalén, se enfureció y comenzó a burlarse de los judíos. Él habló delante de sus amigos y del ejército de Samaria diciendo: ¿qué es lo que están haciendo estos judíos miserables? ¿Es que creen que vamos a dejar que reconstruyan la muralla y que vuelvan a hacer sacrificios? A lo mejor piensan que van a poder terminar la muralla en un día y que podrán sacar piedras nuevas de ese montón de polvo y ruinas quemadas. Tobías el amonita, que estaba a su lado, dijo: ¿qué creen ellos que están haciendo? Hasta un chacal puede tumbar esos muros con tan solo pararse encima. Entonces yo hice esta oración: escúchanos, Dios nuestro. Esa gente nos humilla y nos insulta. Haz que sus insultos se vuelvan contra ellos y castígalos como se castiga a los que son llevados prisioneros lejos de su tierra. No les perdones su maldad ni les borres sus pecados, porque ellos han insultado a los que reconstruyen. Así que reconstruimos las murallas de la ciudad, aunque tan solo a la mitad de la altura que debía tener. Pero lo que hicimos lo logramos porque el pueblo trabajó con mucho entusiasmo. Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los hombres de Asdod se disgustaron mucho cuando se enteraron de que las murallas de Jerusalén se estaban reconstruyendo y que estábamos cerrando los boquetes.
Entonces planearon venir a luchar contra nosotros y crear confusión en Jerusalén. Pero nosotros oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en las murallas para que vigilaran día y noche. Pero la gente de Judá dijo: los trabajadores se están cansando y hay demasiados escombros en el camino. Nunca seremos capaces de reconstruir la muralla nosotros solos. Nuestros enemigos planeaban llegar sin que los viéramos y meterse en medio de nosotros para matarnos y detener el trabajo. Entonces los judíos que vivían entre nuestros enemigos venían de todas partes y nos advertían. Decían y una otra vez: todos los que trabajan en Jerusalén deben regresar a sus pueblos y aldeas. Entonces coloqué a algunos detrás de las partes más bajas de la muralla y en los boquetes, y ordené que la gente se agrupara por familias, con espadas, lanzas y arcos. Después inspeccioné todo esto y le hablé a los dirigentes, a los oficiales y al resto de la gente así: no tengan miedo de nuestros enemigos, tengan presente que nuestro Dios es grande y poderoso. Luchen por sus hermanos y por sus hijos e hijas y por sus esposas y por sus hogares. Nuestros enemigos se dieron cuenta que sabíamos de sus planes y que Dios les había echado todo a perder. Así que se retiraron. Nosotros regresamos a nuestro trabajo en la muralla. Desde aquel día, la mitad de la gente trabajaba en la muralla y la otra mitad vigilaba con sus escudos, lanzas, arcos y armaduras. Los líderes militares permanecían detrás de toda la gente de Judá. Los constructores y sus ayudantes hacían su trabajo sostenido con una mano la carga y con la otra la espada. Cada uno de los constructores tenía su espada atada a un lado de su cuerpo mientras trabajaba, y el que tocaba la trompeta estaba a mi lado. Entonces hablé con los dirigentes, los oficiales y el resto de la gente y les dije: este es un trabajo muy grande y estamos muy separados el uno del otro en la muralla. Así que si oyen la trompeta, corran todos a reunirse en este lugar. Todos nos agruparemos y nuestro Dios luchará por nosotros. Entonces, continuamos nuestro trabajo con la mitad de los hombres manteniendo las lanzas en la mano desde la primera luz de la mañana hasta que salían las estrellas. En ese momento también le dije a la gente que todos los constructores y sus ayudantes pasen la noche en Jerusalén para que vigilen en la noche y trabajen durante el día. Así ninguno de nosotros tendrá que cambiarse de ropa y siempre tendremos lista nuestra arma. ¡Wow! No sé si alguna vez habías leído este pasaje, pero este pasaje me llena a mí de alegría y de entusiasmo. Colombia está pasando un momento muy difícil. El enemigo, el diablo, ha usado esa ideología marxista e inmunda y satánica del comunismo para atacar a nuestra nación, para decir que ya Colombia no tiene solución. Hoy por hoy estamos sufriendo un terrible gobierno bajo el presidente Gustavo Petro, y hay amenaza de que pueda repetir ese gobierno bajo su heredero, el amigo de las FARC, el señor Iván Cepeda. Pero quiero decirte hoy que hagamos lo que dice allí en la palabra. Unámonos, primeramente hacia Dios, busquemos al Señor. Segundo, unámonos con nuestras familias y luchemos juntos por sacar a esta nación maravillosa adelante. No nos demos por vencidos. ¿Sabes por qué? Porque si tú y yo buscamos a Dios de corazón y nos arrepentimos, Dios peleará por Colombia. Dios peleará por tu familia. Dios peleará por esta maravillosa nación. Y Dios nos ayudará a salir de ese terrible caos de la miseria, muerte y persecución. Bueno, y este tercer punto me impactó, me gustó, me llenó mi vida de entusiasmo. Y es que mira cómo se llama: reconstruyendo, restaurando y reparando. Son las 3 R's. Reconstruyendo, restaurando y reparando. Ese es el tercer punto de nuestro podcast de hoy. Especialmente el día de Navidad es un día en el que todo el mundo, el nombre de Jesús debería ser más honrado. Tristemente no suele ser así. Hace unos días mi esposa Marisol decía: a veces en Navidad se honra más al tal Papá Noel.
Santa Claus. Pero realmente Papá Noel o Santa Claus no es el que trae los regalos a la casa. Quien da la bendición económica para poder comprar regalos se llama Jesús de Nazaret. Es Él. ¿De qué manera entonces podemos contribuir a ver el nombre de Jesús honrado en nuestro mundo? Jerusalén era la ciudad de Dios. Allí donde moraba Dios, Dios había llamado a Nehemías y al pueblo a reconstruir los muros de Jerusalén. Esta es una maravillosa ilustración visual de la tarea de la iglesia de hoy. Estamos llamados a reconstruir y reparar. Estamos llamados a restaurar para que el nombre de Jesús sea honrado de nuevo en esta sociedad. No sé si alguna vez te has preguntado si haces falta, si tienes algo que ofrecer, si lo que haces es algo valioso y con significado. En este pasaje vemos que todo el pueblo de Israel era necesario. Todos tenían que trabajar espalda con espalda, codo con codo, reconstruyendo, restaurando y reparando. A cada uno se le dio una porción de diferente extensión. La clave es no comparar, sino simplemente avanzar en aquello a lo que Dios te llamó. Tú tienes dones, talentos, habilidades que Dios te ha entregado. Usa esos talentos para servir a Dios. Úsalos en tu trabajo, úsalos en tu casa, úsalos en la congregación. Úsalos y empieza a reconstruir, a reparar y a restaurar todo aquello que Dios pone por delante de ti. Dios se da cuenta de lo que haces y lo valora, ¿sabes? Después de 2500 años todavía leemos acerca de lo que aquel pueblo de Dios hizo en ese momento. Sus nombres se enumeran, se nombran. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú haces en el momento parece algo insignificante. Tal vez ellos creyeron que iban a morir simplemente por las amenazas del enemigo. Pero lo que Dios hizo fue usarlos grandemente para reconstruir una ciudad que estaba destruida. De la misma manera Dios quiere usarte para reconstruir una Colombia que ha sido destruida por el maligno. Dios quiere usarte a ti. Todos eran voluntarios, parece que ninguno de ellos era constructor profesional de oficio, eran personas de negocios, empresarios, gobernantes, nobles, herreros y fabricantes de perfumes, pero estaban dispuestos a ofrecerse a sí mismos para la tarea de la reconstrucción. Participó gente de todas las edades. Puede que sintieran la tentación de pensar que lo que estaban haciendo no era muy significativo. Malquías era el gobernador y le pusieron a reparar la puerta de la basura o de los desechos. Y este hombre tenía una actitud muy especial. ¿Cuál era? No se quejaba de que fuera algo por debajo de su dignidad. Simplemente se puso manos a la obra. Juntos fueron parte de algo muy significativo. Estaban dando honra al nombre de Dios, reconstruyendo Jerusalén. La oposición y el escarnio vinieron de afuera y el desánimo vino de dentro. A Jesús le pasó lo mismo, su nacimiento no fue bienvenido por todos. Herodes trató de matarlo, recuerda, en su época mató miles de niños, este genocida terrible de Herodes. La oposición a Jesús y a su iglesia continúa hoy, pero el éxito es posible mediante la combinación de oración y acción. No lo olvides, oración y acción. Cuando llegue la oposición, responde como Nehemías, como lo expresa aquella mujer que Dios usa tanto como Joyce Meyer. Intensifica tus oraciones e incrementa tu vigilancia. Nunca bajaron su guardia. La clave es que nuestro Dios peleará por nosotros. Con Dios luchando por nosotros, una nación puede ser cambiada. Las iglesias pueden llenarse de personas que están siendo transformadas por el poder del Espíritu Santo. La vida de la familia se fortalece, el matrimonio cada día también se fortalece, puede verse honrado. Eso traducirá como resultado las tasas de criminalidad van a bajar, la sociedad va a ser transformada. Lo más importante de todo esto es ver el nombre de Jesús que pueda ser honrado en gran manera. Al mirar alrededor y ver el estado de la iglesia, involúcrate en la tarea de la reconstrucción, de la reparación y de la restauración. Has de estar dispuesto a trabajar duro y no desanimarte por la oposición.
Bueno, vamos a hacer otra oración. Señor, gracias porque el Cordero siempre vence. Aquel cuyo nacimiento celebramos hoy será vencedor en última instancia, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Danos la fuerza y la sabiduría para restaurar, para reparar y para reconstruir nuestras vidas, nuestras familias, nuestra sociedad y nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y el comentario de la pastora Pippa Gumbel es el siguiente. Ella se basa en el Salmo 147:14. Él trae la paz. O como dice en Isaías, se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe que trae la paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Esto es lo que se necesita en Navidad. Muy bien, pastora. 100% de acuerdo. Recordemos que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es de su amigo y servidor Luis González. Bendiciones. Ese fue el nombre de Alejandro Velázquez González. Así es.